están amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una nueva transmisión del programa Se Corre Traslado, que se transmite a través de la multiplataforma, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Hace aproximadamente 40 días asumió el cargo y ya lo hemos visto en diferentes medios de comunicación pronunciándose en nombre del Colegio de Abogados de Lima sobre diversas situaciones coyunturales, organizando eventos en clave coyuntural desde un ángulo legal, desde un enfoque jurídico en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima, y hoy nos visita en nuestro sede de televisión digital para responder las preguntas que ustedes formulen en la caja de comentarios y algunas otras que yo también he podido desarrollar sobre temas coyunturales que merecen un pronunciamiento desde el punto de vista ético, incluso, que el doctor encarna esta tarde. Doctor Raúl Canelo, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Gracias, Francisco, por su invitación. Estoy muy atento a sus preguntas. Bueno, ¿cuál es el balance, su primer balance, doctor Canelo, en estos primeros 40 días? Bien, he encontrado un colegio caótico desde diversos aspectos: organizativo, económico y gremial. La organización interna con un exceso de personal evidente, la estructura deficiente y el gremio realmente abandonado. El centro de esparcimiento estaba incluso los sanitarios deteriorados, las piscinas, o sea, realmente un abandono. Y por otro lado, la falencia económica total. No solamente por el tema del local, que seguramente ustedes están con muchas inquietudes, sino que además, a propósito de la destrucción de ese local, del intento de demolición, lo han dejado inutilizado, nos han impuesto una multa de 1.200 soles por parte del municipio de San Isidro. Además, que hace un poco más de 10 días nos embargaron cuentas por 1.400.000 soles, producto de inconvenientes o falta de atención a los requerimientos de SUNAFIL, o sea, multas de carácter laboral de las gestiones anteriores. Y además tenemos algunos temas pendientes por barreras burocráticas con Indecopi que tenemos que resolver. La situación es caótica desde el punto de vista económico. Gastos innecesarios, una estatua que ha costado 60.000, 70.000, más su implementación, inauguración, gastos de inauguración, parafernalia y cuanto hay. Y todo para que la estatua ya la hayan retirado. O sea, estuvo un día la estatua, no tenía licencia municipal. O sea, lleva una estatua, la inauguran, invitan a las autoridades y no había licencia para tener esa estatua ahí. Actualmente, después de muchas averiguaciones, descubrimos que está en los talleres del artista. Entonces, ese es el colegio que he encontrado, independientemente de la existencia de órganos y contratos que se han querido perpetuar en el tiempo. Por ejemplo, el Policlínico tenía contratos a 5 años. La cafetería, un tema irresuelto por años. Estamos, ojalá, tratando de resolver ya en estos días. Pero eso se resuelve negociando, porque es un contrato, no es ley entre las partes. Sí, pero lo que pasa es que había procesos arbitrales y eso hace más compleja la toma de posesión incluso. ¿Es un colegio hackeado? Yo diría que sí, porque es un colegio donde hoy día usted es delegado, mañana es miembro del Consejo de Vigilancia, pasado postula a ética, luego al comité electoral y después se produce. Entonces es como un grupo que siempre está presente, siempre son los mismos por décadas. Entonces están enquistados ahí, dan vueltas y se creen con derecho a todo, ¿no? A elevarse las dietas, en fin, situaciones que estamos corrigiendo
porque ya conocen y saben que Raúl Canelo no va a permitir, ni mi junta directiva, los excesos y los abusos. Mencioné el tema de resoluciones del Indecopi a propósito de barreras burocráticas para colegiaturas, ¿verdad? Exacto, Ese exacto. tema fue muy sonado, de hecho, doctor Canelo. Publicamos nosotros la resolución en lpderecho.p. Indecopi detectó barreras burocráticas en los requisitos para que los aspirantes a la colegiatura, es decir, abogados egresados, titulados, puedan colegiarse, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de esos casos? Bueno, nosotros estamos, bueno, ni siquiera nos dejaron los expedientes. Hemos encontrado un documento que el decanato el año pasado le pide a la Dirección de Defensa Gremial el expediente. ¿Y dónde está el expediente? No está el expediente. Hemos logrado encontrar un cargo de defensa gremial al decanato, punto. O sea, no saben el estado del... Ni siquiera podemos averiguar, claro, ahora estamos Ajá. ya, hemos tenido que contratar los servicios de una persona, bueno, ad hoc nos está apoyando, y bueno, trataremos de darle una solución a cualquier problemática de esto. O sea, no saben si los han multado aún. No lo sabemos, o sea, estamos ahí en una situación de incertidumbre porque ni siquiera tenemos el expediente. Sí, entiendo. Bueno, van 40 días, doctor, vamos, igual hay mucho por hacer, imagino, a lo largo de su gestión. En estos 40 días, doctor Canelo, lo hemos visto en medios de comunicación pronunciándose y eso ha sido aplaudido, de hecho, por buena parte de los agremiados, quienes, bueno, han sentido pertenencia, ¿no? Mi colegio se está pronunciando sobre casos de coyuntura en donde merece, por supuesto, un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima. Entre otros temas, le ha tocado asumir en una coyuntura complicada, ¿no? Que definitivamente toca el espíritu de los abogados. Los abogados a la fecha están siendo detenidos preliminarmente. Los abogados a la fecha están siendo sindicados por la opinión pública. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre esto? Bien, yo estaba fuera del país cuando vi unas imágenes de un maltrato a un colega, ¿El doctor Abanto? el doctor Abanto, efectivamente, que había sido molestado con violencia en su ejercicio, estaba ejerciendo la defensa de sus patrocinados y lo golpean, lo maltratan. Inmediatamente el Colegio de Abogados se pronunció en defensa del doctor Abanto. Claro, algunas críticas vienen que yo diría que son absurdas porque me calificaron de aprista. aprista, vinculado. No, yo estaba defendiendo a un abogado independientemente de su participación política, está en ejercicio de su función. Y en el caso del doctor Castañeda, porque fue el caso notorio, y tratándose de un abogado que está en ejercicio, de pronto surge toda esta situación de su detención. Yo no voy a calificar el fondo del hecho, porque eso será materia del pronunciamiento del Poder Judicial, si el doctor Castañeda ha cometido o no ha cometido delito, y eso estará en función de la corroboración de las pruebas y de los indicios que han presentado. Lo que sí debo decir en general, y lo he dicho no solo por el caso de él, que se está abusando en el país contra la presunción de inocencia. Es decir, hay una tendencia creciente, y yo diría, violentando los principios incluso del Código Procesal Penal, de detener a las personas, de incautar bienes y de romper las puertas. Entonces, eso, las medidas cautelares, en materia penal también, son excepcionales y sirven para asegurar el resultado final del proceso penal o del proceso civil. Pero aquí es la regla. Entonces, más allá del doctor Castañeda o no doctor Castañeda, señores, jueces, fiscales, existe en la Constitución la presunción de inocencia y hay que aplicarla, no es decorativa. Si el señor Castañeda es inocente, enhorabuena. Y si no lo es, saben perfectamente que las reglas del Colegio de Abogados en materia de deontología forense se van a aplicar y sancionaremos como corresponde. Ahora, sobre el caso puntual que usted le ha tocado, doctor. Y tampoco estoy vinculado al partido de gobierno y al Congreso por defender al señor Castañeda cuando pido que se aplique la presunción de inocencia. Porque también me dijeron eso. ¿El Colegio de Abogados de Lima puede iniciar de oficio procedimientos éticos? Sí.
o esa Sí, solicitud sí, de sí. parte? No, acabamos de iniciar varios procesos. Por ejemplo, hay un colega que lamentablemente ejercía el cargo de fiscal en una provincia cercana a Lima y era miembro del Colegio de Abogados y recibió un dinero infraganti. Bueno, automáticamente la Junta Directiva, en ese caso, ha pedido la intervención de la Ujú. Comisión de Ética, es de oficio. Ok, se lo pregunto de hecho porque a lo largo de estas últimas semanas y estos últimos días hay temas asociados a algunos abogados que se han ventilado en la opinión pública, entre ellos del doctor Mateo Castañeda, ¿no? Hay una carta que él emitió desde su detención preliminar, una Sí. carta en donde ventila algunas cosas sobre Carlos Morán, quien había sido su cliente Y también es abogado, y también es abogado. miembro de la orden. Correcto, correcto. Había sido su cliente y también es abogado miembro de la orden. Ahí hay dos inquietudes. La primera de ellas, ¿no viola el secreto profesional que el señor Castañeda desde su prisión preliminar envíe esa carta si tenía una relación abogado-cliente con Carlos Morán? Bueno, lo que pasa es que aquí ya él está defendiéndose. Ojo, Ya. y el señor Morán en principio está sirviendo de vehículo para que el señor Castañeda sea procesado. Entonces, ya allí esa situación de secreto profesional ya pasa a un segundo plano, porque él primero se defiende, y se defiende frente a quien fue su cliente, y es su cliente quien dice y está dando indicios en contra de su abogado. O sea, quien Entonces, tendría que ser procesado éticamente sería Carlos Morán. los dos, en el supuesto que se demuestre Ya. una participación delictiva del doctor Castañeda, tendría que ir a ética. Y si el señor Morán, Ujú. porque de lo que he leído y he podido observar, porque todo esto está a nivel periodístico, eventualmente se comprobaría que tuvo conversaciones de negociaciones Ujú. ilegales con su abogado, porque está manifestando que le dijo para el Sí, helicóptero y que no sé correcto. qué, también el señor Morante no tendría que ir a ética. No estoy diciendo que van a pasar a ética, estoy diciendo que si se corrobora las circunstancias que originan estas investigaciones, Mm. eventualmente podrían pasar a ética. Claro, pero es interesante porque de hecho hay ciertos matices entre esta relación abogado-cliente entre Morán y Mateo Castañeda, entre otras cosas porque Morán era cliente, no actuó como abogado, ¿no? Entonces, en esa línea también aún así sería posible procesarlo éticamente. Yo diría que en este caso se está rompiendo esa necesidad de guardar el secreto profesional, Mm. porque es su cliente quien se convertiría, no digo que sea así, repito, estamos en una hipótesis, se convertiría en su acusador. Y Ujú. en ese caso, si es su acusador, él tiene todo el derecho a defenderse. Ya, porque de hecho, ¿qué dice el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima sobre el secreto profesional? Artículo 36, revelación facultativa, ¿verdad? Sí. Cuando sea necesario para la defensa de sus legítimos intereses frente a la autoridad dentro o fuera de un proceso sancionador. Ese sería el supuesto. Para mí sí. Para usted sí. De hecho, hay otro artículo, el siguiente, revelación obligatoria. O sea, allí no decides, tienes que definitivamente romper el secreto profesional, ¿no? Cuando el abogado deberá revelar ante la autoridad competente la información protegida por el secreto profesional que sea necesaria para evitar que su cliente cause daño grave o a la integridad física, psicológica o la vida de una persona. Mire, si bien es cierto esto no aplica de manera directa, el que si Mateo, Yo le pongo el ejemplo de esa del norma. artículo 37, Mi cliente me dice, voy a envenenar la planta de la tarjea. ya, Y ahí yo estoy obligado a revelar lo que me acaba de contar, correcto. porque el daño que podría producirse es que más de 15 millones mueran envenenados. Sí. Entonces, el secreto profesional ya no aplicaría. Y si mi cliente me confiesa un delito o yo sospecho por lo que me está indicando de que ha cometido un delito mi cliente y de pronto no lo denuncio. Hay un delito, omisión de denuncia. No, justamente ahí aplica el secreto profesional, porque mi cliente me dice, Mm. señor, yo delinquí, yo Ya, robé, yo maté, y yo no es que lo voy a defender, sí lo puedo defender, ya. tengo obligación de defender también. Y entonces lo voy a defender al violador, Ujú, al terrorista, al criminal más grande, ujú. tiene derecho a la defensa y lo Correcto. defenderé. Pero ¿para qué lo defenderé yo? Y de hecho me ocurrió en alguna oportunidad. Ujú. Señor cliente, usted es culpable. Colabore con la justicia y logremos, confiese usted, una colaboración eficaz,
una confesión sincera y usted va a obtener beneficios en materia de la pena. Y efectivamente ha ocurrido casos en los cuales un patrocinado ha hecho una confesión sincera. Y lo digo porque fue un hecho público, el caso de Héctor Chumbitas. Y si no quiere el cliente que lo defienda bajo la lógica de la confesión sincera, sino como inocente siendo culpable. No, yo he tenido casos Ujú. en los cuales, y digo yo porque es el Claro, ejemplo claro. que tengo, que le dije, declárate culpable, tendrás estos beneficios, te aplicarán una pena máxima de tal, cumplirás tu pena y saldrás. No, es que yo quiero decir que es inocente, entonces yo no lo puedo defender, señor. Ujú. Se lo pregunto porque de hecho en esta carta Mateo Castañeda indica que Carlos Morán lo quiso inducir a cometer ciertos ilícitos. Hay Efectivamente. quienes podrían pensar de que, bueno, en todo caso, si quiso inducirte, condicionarte, ¿por qué no denunciaste oportunamente? ¿Por qué ahora? Debió denunciar oportunamente, sin duda, efectivamente. Ujú. Pero además hay otra cosa, ahí no hay secreto profesional. Ya. Porque yo no estoy consultando y diciendo, Ujú. defiéndeme en este caso. Estoy diciendo, vamos a cometer un delito, ¿qué te parece? Ujú. ¿No? Parecería que eso es, vamos a Sí. comprar helicópteros, comprar no sé qué. Entonces, allí no hay secreto profesional. No hay esa protección. Ahí yo estoy comentándole a mi abogado que queremos hacer una negociación incompatible, algún acto doloso. Ujú. Eso no es secreto profesional. Esta es una noticia aún en desarrollo, no solo esta, de Aun hecho, cuando sea mi abogado. ya. Porque, a ver, usted es mi abogado para un juicio de alimentos. Ujú. Me han demandado por alimentos. Pero en el camino le cuento, mira, voy a asaltar un banco. Eso no es secreto profesional. Ujú. Voy a cometer un delito. Voy a matar a una persona. Soy sicario. Pero yo le contraté a usted por alimentos. No opere el secreto profesional. Ujú. Ujú. Ahora, esta es una noticia en desarrollo, decía, ¿no? Sí. Es decir, aún, bueno, le han revocado la detención preliminar al doctor Mateo Castañeda. Hay casos en donde también hay abogados que están siendo investigados preliminarmente, algunos con prisión preventiva. Sin embargo, fíjese, doctor, dentro del catálogo de sanciones que contempla el Colegio de Abogados de Lima, y hablamos del Colegio de Abogados de Lima porque es el colegio que agrupa la mayor cantidad de gremiados en el Perú. Dentro del catálogo de sanciones, la más gravosa es la expulsión, ¿correcto? Sí. ¿En qué consiste la expulsión? ¿Qué tendría que ocurrir en la coyuntura para que expulsen ustedes a un abogado de su orden? Bueno, tendría que ocurrir un acto gravísimo, ¿cierto? Y ese acto gravísimo nos lleva a una sanción, expulsión. Usted ya no es más colegiado de este colegio. Hasta luego. No Sin necesariamente una perjuicio de las condena. acciones penales. No, es que esa sanción es una condena propiamente en el ámbito forense. Ok, tendría que haber una condena en vía penal para que ustedes expulsen a un No abogado de su orden. necesariamente, porque una cosa es el derecho, la ley, la aplicación de la ley, Ujú. y otra cosa es la conducta ética. Ujú. Conversábamos, por ejemplo, en el caso de lo que ha sucedido en el Colegio de Abogados. Ordenar la demolición de un local que costó 9 millones, Ya. que luego se invierte en una refacción, y a los pocos meses, faltando menos de una semana para dejar el cargo, Sí. con 30 delegados deciden la demolición. A ver, Antes de que usted ingrese, de hecho. exacto, cuando ya uno está electo Ujú. y a pocos días de juramentar el cargo. A ver, demoler un local y tenernos ahí abandonados ahora, ¿qué es eso? ¿Punto ilegal? No sabemos todavía porque habría que ver qué hay detrás de esta operación. Pero por lo menos en la forma parece legal. Han tomado un acuerdo en mayoría, que su junta directiva, tal. Pero es altamente contrario a la ética. Porque en la vida yo voy a tomar una decisión cuando ya estoy faltando pocos días para salir por ejemplo, si yo contrato el policlínico a 5 años, a mí me parece que sí, aparentemente es legal, pero no es ético. Mm. Bien, entonces ese tipo de amarres, de compadrazgos, no son éticos. Y eso es lo que debe perseguirse en el colegio. Ya, eso quiere decir que el Colegio de Abogados de Lima podría procesar éticamente a sus antecesores que dejaron Sí. en ruinas el Sí, colegio. sí, pero por supuesto, por ejemplo, hay muchas Según- noticias ahora respecto a la presidenta, que fue miembro de la directiva También. del Colegio de Abogados. Ustedes sí podrían, de hecho, procesar. Sí, pero por O supuesto. prescrito. ¿Prescribe? Eh,
podrían prescribir, si no mal entiendo, en 5 años. Ya, Pero habría que verificar eso, ¿no? Si el sí, acto... pero si está dentro del lapso, pero sí es un buen dato el que usted nos da, porque de hecho ustedes podrían procesarla éticamente, bueno, en el peor del escenario, expulsarla de la Bueno, orden, pero pero ella no se... yo parto de la presunción de inocencia. El hecho de investigarla no significa que sea responsable, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí hay informaciones periodísticas que dan índice de que algo no estuvo bien. Bueno, que se investigue y punto. Si de la investigación se demuestra que ha habido irregularidades, sin duda haremos la denuncia ante el Consejo de Ética correspondiente. Primero el Consejo de Ética y en segunda instancia el Tribunal de El Honor, Tribunal de correcto. Honor, sí, Correcto. compuesto por los 5 exdecanos. Ujú, correcto. Ahora, ustedes también podrían, ante esta coyuntura palpitante en desarrollo, podrían eventualmente, si bien es cierto, no tomar decisiones como la suspensión, la expulsión, entre otras sanciones, pero sí dictar medidas cautelares. Sí, pero por supuesto. Es posible. Se lo ¿Por qué? pregunto porque usted lo sabe, hace algún tiempo hubo toda una polémica alrededor de eso. A Chávarri se lo suspendió con una medida cautelar. ¿Eso es posible que también en la práctica pueda ejercitar el Colegio de Abogados de Lima? Sí, porque supletoriamente aplican las normas del Código Procesal Civil. Ujú. Y el Código Procesal Civil establece la posibilidad de medidas cautelares. El Consejo, que es un órgano de justicia interna, Claro. deontológico, ético, podría dictar medidas cautelares, sin duda, sin duda. Ujú. Yo quiero solamente saber si jurídicamente es viable, no si el colegio... Totalmente viable. Entonces es viable que a Patricia Benavides le puedan dictar también una medida cautelar de suspensión, se me ocurre en el hipotético caso, desde el Bueno, Colegio si de se Abogados de Lima. demuestra todos los indicios que hay, No solo a ella, de hecho, cualquier otra persona. a puede ser juez, puede ser ministro, puede ser congresista, quien sea, miembro de la orden, y con su actitud, por ejemplo, le hace un grave daño a la imagen del colegio, obviamente tendría que ir a ética. Por ejemplo, un congresista mochasueldo, que sea abogado, debería ir a ética. Es más, si es sancionado por el propio Congreso, con mayor razón el colegio, porque le hace un grave daño a la orden. Y entonces nosotros estamos ahora en una cruzada total para que incluso los órganos deontológicos mismos del colegio se alineen en una nueva política de limpieza. Vamos a hablar de ese tema porque lo veníamos platicando antes de empezar la transmisión, que me parece súper interesante. Pero eso significa que eventualmente una resolución de medida cautelar de suspensión contra Patricia Benavides o cualquier otra persona, realmente, cualquier otra persona, Puede darse. Si su cargo actual contempla como requisito ser abogada colegiada y ustedes suspenden su colegiatura, ¿eso quiere decir que queda sin efecto su cargo? Las autoridades correspondientes al sector que corresponda podrían tomar la decisión de suspenderla también, puesto que no cumple el requisito de la colegiatura, si esa es la condición para laborar en tal o cual despacho. Ahora, decía usted con mucho acierto, pero vamos, si la expulsan o expulsan a alguien del Colegio de Abogados de Lima, mañana mismo se puede ir a otro colegio profesional, Bueno, al Colegio de Abogados de Callao, de Ica, de Bueno, cualquier parte y volver a ejercer. He visto situaciones en las cuales ha sucedido eso, ¿no? Entonces es sacarle un poco la vuelta a la circunstancia, porque un colegiado en provincia puede ejercer la defensa en Lima y un colegiado en Lima puede ejercer la defensa en provincia, no hay límite. Creo que eso requiere una solución. ¿Y lo van a remediar ustedes? ¿Van a tener iniciativas desde el Colegio de Abogados de Lima que tiene facultades legislativas, es decir, puede presentar proyectos de ley? Sí, bueno, hemos conformado ya un equipo donde hay una coordinadora legislativa que va a coordinar todos nuestros esfuerzos y potenciar estos esfuerzos legislativos que vamos a plantear. Y el primero, o uno de los primeros que estamos trabajando ya, es justamente la ley del abogado. Han habido varios proyectos, uno que presentó la doctora Aurea Sáenz, que justamente lo acabamos de redescubrir para trabajar y tomar como base algunos otros. Me parece que en la decanatura de la doctora Portocarrero también había algún intento. Bueno, ahora trataremos de hacer un intento serio que efectivamente genere una ley del abogado donde la sanción de algún colegio sea pues a nivel nacional, porque si no sería una burla. Así como hay quienes han elogiado su gestión en estos 40 días en el sentido, en la línea de que
el Colegio de Abogados de Lima por fin se está pronunciando cuando debe pronunciarse sobre situaciones coyunturales de palpitante interés, no solo público, sino también interés jurídico, a quienes a lo mejor han cuestionado ese tipo de política porque los denominan intervencionistas, es decir, el CAL quiere intervenir en todas partes, ¿no? ¿Qué le diría a esas personas que opinan de esa manera? Bueno, el CAL puede intervenir en todas partes en tanto sea un problema jurídico. ¿No se politiza? ¿El CAL se interviene en todas partes declarando con comunicados? No, en tanto, bueno, es que en realidad la vida es política, ¿no? Nuestros pronunciamientos son político-gremiales, no Correcto. son político-partidarios, porque definitivamente el derecho y la política no son distintos. La política en sí no es mala, el derecho tampoco en sí es malo. Lo malo es cuando aplicamos mal la política o aplicamos mal el derecho. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es pronunciarnos respecto a la defensa de la Constitución y la ley y el Estado de Derecho. Todo aquello que consideremos, pues podemos equivocarnos también, por cierto, pero si consideramos que algo, alguna acción, algún acto legislativo atenta contra este Estado de Derecho, que es una de nuestras funciones primordiales, y también contra los intereses gremiales, tenemos que participar. Y de hecho nos ha tocado pues una situación en la cual efectivamente estamos presenciando situaciones que nos obligan a pronunciarnos. Entre ellas, por ejemplo, la medida cautelar de la demanda competencial que llegó al Tribunal Constitucional, en donde le enmienda la plana el TC a través de esta medida cautelar a una resolución de medida cautelar del Poder Judicial en un amparo. Ustedes emitieron un comunicado. Sí. ¿Nos puede explicar el contenido de ese comunicado para pasar a Sí. desarrollar el contexto? Sí, a ver, no me voy a pronunciar sobre las especulaciones políticas que hay detrás de la decisión del TC, que cada quien tendrá libertad de pensar. Nosotros hemos ido a un problema técnico preciso, puntual, y el problema técnico es que si habiendo una medida cautelar con la cual podemos estar de acuerdo o no, porque era una medida cautelar que reponía del Poder Judicial, que reponía a dos ex con miembros, o dos miembros que ahora están, entiendo, o suspendidos, a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, si hay una medida cautelar y el Congreso de la República es la otra parte y no está de acuerdo con ello y apela, entonces la competencia es del propio Poder Judicial, hay una medida cautelar apelada y entonces es el superior dentro del sistema judicial el que debe decir. Pero ojo, no es cualquier órgano del Poder Judicial, es un órgano judicial constitucional, porque estamos hablando de un proceso de amparo que tiene una base constitucional y hay jueces constitucionales, ¿cierto? Claro. Entonces es parte del mecanismo constitucional. Y luego se presenta una medida competencial y lo primero que hace el TC, y ahí viene el problema técnico, es dictar una medida cautelar contra la medida cautelar. Y nosotros pensamos que eso no es correcto, porque si ya está apelado, que sea el superior el que resuelva. El TC podría dictar medidas cautelares, pero ya no cuando están en conocimiento del propio Poder Judicial. Ese es el punto. Por eso, sobre ese tema técnico, nos hemos pronunciado diciendo que el TC no debería, no tiene facultades para intervenir en un proceso que está en curso, porque nadie puede abocarse al conocimiento de causa pendiente ante el órgano jurisdiccional, ni siquiera el Tribunal Constitucional. Correcto. Ahora, más aún, perdón, cuando este caso iba a llegar al propio tribunal, porque el caso de fondo, el amparo en todo caso, iba a terminar en el tribunal. Entonces, de lo que se trata es que los órganos de administración de justicia sean coherentes, nos guste o no nos guste. Porque si no, pues, ¿quién es quién acá? Es un desbarajuste, es una incongruencia. Lo que necesitamos es un Estado congruente, un Estado de derecho. Solo así podemos contribuir con una verdadera división de poderes y un país viable, porque si no esto sería una cuestión pues incontrolable. Se lo pregunto porque hay quienes han dicho también, doctor, el TC es un órgano jurisdiccional, el Poder Judicial también. O sea, este es un lío entre órganos jurisdiccionales. El CAL no es un órgano jurisdiccional, o sea,
emitió un comunicado eventualmente, emitió una opinión, en fin, Es una opinión. pero más allá de esto, este es un tema que se tiene que resolver o que tiene que ventilarse en vía jurisdiccional. Interesante la pregunta, porque Ujú, eso tiene que ver con el rol del Colegio de Abogados. Se ha cuestionado que el Colegio de Abogados no ha tenido presencia en los temas jurídicos nacionales. Bueno, este es un tema jurídico de importancia jurídico nacional y ujú, por eso el Colegio de Abogados se pronuncia. O sea, a ver, si me pronuncio, porque me pronuncio, y si no me pronuncio, el CAL nunca se pronuncia. Bueno, ¿en qué ujú. estamos? El Colegio de Abogados de Lima tiene dos funciones. Ya. Una estrictamente gremial y la otra es la defensa de la legalidad y la Constitución de acuerdo a sus estatutos. Como decía el doctor Aramburu Menchaca, el Colegio de Abogados es un fiel vigilante de la legalidad. Por ello, cuando hubo un rompimiento constitucional, el Colegio de Abogados fue el primero en decir eso está mal. ¿Se acuerda usted? Ujú. En el año 92 salió el doctor Raúl Ferrero, que había sido decano, en defensa de la Claro que sí. legalidad. Entonces el colegio tiene la obligación moral, social y jurídica de pronunciarse. Ujú. Ahora, lo que se dice es que el Tribunal Constitucional ha violado la ley, que no está facultada para intervenir en un proceso que aún no culminaba. Ok, ¿eso es reprochable éticamente? No, no, porque No del TC, sino de sus miembros. no, para Ujú. nada. Son puntos de vista, Aunque sea interpretaciones. un órgano de cierre. Sí, yo no veo que hayan actuado Ujú, contra las reglas de la ética ni nada por el estilo. Y además nuestro pronunciamiento ha sido estrictamente técnico-legal. ujú, correcto. La Escuela de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura, el Colegio de Abogados de Lima ha organizado hace muy poco, El doctor, viernes el pasado. viernes pasado ha organizado un debate, ¿no? Un debate en el que ha invitado a diversos ponentes, el doctor Samuel Abad, en fin, entre otros panelistas de talla, de peso, abogados de alto perfil, para que debatan entre ellos. O sea, este no es un conversatorio, sino usted ha invitado a un panel plural, han sido varias Exacto. mesas, lo hemos publicado nosotros también en el EP. ¿Cuál es su opinión sobre la Escuela Nacional de la Magistratura? ¿La Junta Nacional de Justicia tendría que dejar de existir? Bueno, de acuerdo al proyecto de ley, sí. De acuerdo a Y su opinión, ya, yo lo que, bueno, es que si aceptamos ese proyecto de ley, tendría que dejar de existir la Junta ujú, Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura. también. Y por eso la reforma constitucional que se plantea. Y yo no estoy en contra Ujú, necesariamente de la idea de reformular todo esto. Al contrario, creo que sí, que esa posición no es inválida. Lo que está mal es la forma como se está haciendo, de pronto sin el debate profundo que una reforma constitucional en la administración de justicia y el nombramiento de jueces requiere, la formación de los jueces, cómo los nombro, cómo los califico, no puede ser hecho en un gabinete de asesores del Congreso que muy bien pueden tener los votos mm, y con dos opiniones de dos colegas y uno conocido y otro no tan conocido, no recuerdo ahora su nombre, pero con dos opiniones, dos colegas dicen, ya está la opinión de la sociedad civil. No, a mí no me parece. Creo que el Colegio de Abogados debe pronunciarse y le voy a explicar por qué. La administración de justicia no ujú, solamente le importa a los jueces ni a los fiscales. La administración de justicia le importa también a los abogados, porque ujú, los abogados representamos a las partes. En un proceso, ¿quiénes intervienen para que haya proceso? Alguien que pretende, alguien que se resiste y un tercero imparcial. Así lo definimos al proceso. Y entonces tenemos el que pretende es el demandante, el que se resiste será el demandado, o podríamos decir el denunciante o el denunciado, y el tercero imparcial es el juez. Entonces interviene el juez, puede intervenir en materia penal y en otras el ujú. fiscal o el demandante, las partes. Y entonces las partes están representadas por un abogado. Ese componente universalmente tiene una voz, una presencia. Y eso somos los abogados a través del Colegio de Abogados. Entonces, todos estos últimos propósitos de enmienda de las leyes, la propia Junta Nacional de Justicia no toma en cuenta la participación de los abogados. Lo que nosotros decimos, la Administración de Justicia
no es solamente de los jueces, ni de los políticos. Es un tema que le atañe a la sociedad. ¿Quién representa a esa sociedad? Nosotros. Y acá viene el problema. El Congreso no ha debatido este tema suficientemente. Ese es el reclamo que le hemos hecho. Y entonces, como el Congreso no ha debatido, pero tiene los votos, bueno, que el debate lo hemos trasladado al colegio. Para eso está el colegio, es un cenáculo. Hemos invitado a todos los que hemos podido. Lamentablemente algunos no han podido por X razones. Por ejemplo, se exoneró el doctor Ernesto Blume, mi amigo además, que me hubiese encantado que esté. También le pedimos que esté la doctora Lourdes Flores para tener diversas perspectivas. La congresista autora del proyecto de ley. Creo que la doctora Echaí sí, Sí. fueron convocados, pero ellos tenían pleno. Dijeron que tenían pleno ese día. Me parece que fue jueves, no viernes. Sí, jueves. Ahora, ¿el canal idóneo le parece que es el apropiado una modificación a nivel constitucional? O sea, modificar la constitución. Podría darse, ¿no? Tampoco estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es, uno, no se ha debatido. Dos, y al debatir vamos a encontrar serias discrepancias con el proyecto, no con la finalidad. A mí me parece que la final es buenísima. De repente una escuela es bastante interesante, pero hay varios temas acá. Una escuela se critica porque puede llevarnos a una elitización. Si uno quiere estudiar en una escuela, por ejemplo, en la escuela diplomática, va a recibir un emolumento. Y esta escuela debería ser así, pero no necesariamente va a ser así, porque ¿de dónde saldría el presupuesto? Ya el MEF se ha pronunciado en contra de esta reforma. El propio MEF. Entonces, bueno, si el MEF ya lo dice que no está sustentado económicamente, entonces ¿de qué estamos hablando? Primer problema. Segundo problema, he revisado las disposiciones transitorias para darle algunos ejemplos y dice que cesa de inmediato la Junta Nacional de Justicia, o sea, ya no nombra jueces, lo cual es relativo porque hoy No hay un periodo interregno tampoco. no. Entonces aparece la nueva escuela. Pero, ¿qué dice? Que la nueva escuela, sus directores se formarán en 30 días. Se conformarán en 30 días. O sea, 30 días hasta que se conformen. Pero eso no es suficiente, porque los directores tendrían luego que establecer la currícula, el local, hasta las carpetas y todo un mecanismo curricular, que eso no toma 30 días. Puede durar un año, medio año, y los recursos y la planta docente, que es carísima, ¿de dónde la sacaremos? Y entonces es costosísimo. Yo creo que es absolutamente inviable el modelo en una circunstancia tan pobre de nuestro país. España tiene un modelo parecido, pero al final la decisión de las altas cortes es política, no solamente de la escuela. En el Perú se quiere que la escuela reclute, forme, capacite y luego con una meritocracia van a ocupar los distintos cargos. El problema es el costo y la elitización. Ahora, ¿dónde está el otro tema que nos preocupa tremendamente? A ver, vivimos un problema de jueces provisionales, la provisionalidad, ¿cierto? Sí. Hoy, ¿el mayor número de jueces y fiscales se han nombrado por la Junta de Justicia? No. Ojo, la Junta de Justicia fue formada. ¿Quién tiene el mayor peso para el nombramiento de los miembros de la Junta de Justicia? Hay una comisión, ¿cierto? Está el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscalía de la Nación, o sea, son ellos. ¿Pero la Junta de Justicia tiene recursos? No. ¿La Academia de la Magistratura tiene recursos? No. Me he enterado que los jueces que sigan un diplomado tienen que pagar el costo. Eso no es congruente. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no le dan recursos? Pero además, la provisionalidad, ¿qué significa? ¿Cuántos jueces tenemos titulares y cuántos provisionales? Más de la mitad de jueces y fiscales son provisionales. En fiscalía me dicen que es 2/3. ¿Esto qué significa? Que los jueces no los están nombrando en su totalidad la Junta de Justicia, sino en parte. Y entonces, ¿quién está nombrando en la práctica a los jueces? Las Cortes. Las Cortes, ¿cierto? O la Junta de Fiscales. Ese es el tema. Y eso, yo digo así, lo voy a decir vulgarmente con el perdón de la expresión, a dedo. Es a dedo. Bien, ¿qué hace este proyecto de reforma? Dice 30 días, hasta que se forme la escuela y tal. Y en tanto, dice, en tanto funcione la escuela, que no sabemos si será
en 2 meses, 3 meses, 1 año o 10 años, porque no hay recursos, bueno, en tanto nombrará la Corte Suprema y la Junta de Fiscales. ¿Eso cómo se llama? A dedo. O sea, Bien. se van a nombrar entre ellos. Exacto. Es decir, se va, yo diría, a formalizar lo que sucede en la práctica hoy, que la provisionalidad Ok. es más que la titularidad. Y encima le echan la culpa a esta Junta Nacional de Justicia, que en realidad que haya junta o no haya junta es interesante. Si hay una escuela, bien, pero señores, hagamos las cosas bien. Estoy de acuerdo con el tema de la escuela, pero hagámosla bien, con recursos, con plazos, con currícula y con todo lo demás. Y no permitir estas disposiciones transitorias que serían lamentables. Si se aprueba la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura de manera célere, de manera rápida, ¿van a tomar alguna iniciativa si esto se vuelve ley? Desde el Colegio de Abogados de Lima, Bueno, si se aprueba el modelo tal cual está, sin duda. sin llamarlos incluso. Sin llamar. Y ese es el otro tema. Gracias por hacerme recordar. ¿Y cuál es la participación de los abogados en todo esto? En la administración de justicia. Yo vivo de litigio. Soy un litigante. Y cuando voy a un juzgado ni nos atienden. Entonces, ¿cómo no vamos a tener participación los abogados en la calidad de los jueces? Lamentablemente en el Congreso me dijeron, es que queremos aquí que los jueces sean mejores que los abogados. ¿En el Congreso se ha levantado una serie de actas para enviarlo al Congreso o algo por el estilo? ¿Se ha documentado esto? De la actividad académica, del sí, Colegio de Abogados se de la Lima. estamos enviando, además está el link para que puedan ilustrarse los colegas en el Congreso. Pero lo que digo es, la participación del abogado es necesaria. En el Congreso se dijo que los jueces deben ser mejores que los abogados. No, los jueces no pueden ser mejores que los abogados y los abogados tampoco pueden ser mejores que los jueces. En realidad somos parte del mismo sistema. Todos tenemos que ser buenos jueces y buenos abogados. Finalmente un juez es un abogado en un inicio. Entonces no se trata de quién es mejor o peor, se trata de una mejoría en la administración de justicia y mejor la calidad de las personas, tanto de jueces como abogados. ¿Por qué los jueces no tendrían que estudiar maestrías, doctorados para ascender, para aplicar a los ascensos? Bueno, estudiar pueden estudiar, de hecho lo hacen. El problema es que cuando se los hace competir quién tiene más títulos, más grados, más diplomados, parece incoherente. Se están preparando para ser rectores, decanos de una universidad o para administrar justicia. El juez, si va a dedicarse de por vida a ser juez, debería trabajar y calificarse como juez, sobre todo como juez, en mejorar la administración de justicia. Pero no es directamente proporcional. O sea, si yo me capacito estudiando maestrías, doctorados, diplomados, etcétera, que por supuesto tiene un puntaje en el ascenso, pero también tiene un puntaje en abstracto en mi capacidad como para que luego pueda resolver con mayor solvencia. Pero no es serio. No es serio que se exija, y ahí vemos la carrera injusta de pronto, donde el juez, para su ratificación, que ahora en eso estamos de acuerdo, que ya no haya ratificación, pero va a haber otros elementos de control. Pero, a ver, el juez tiene que estudiar maestrías, doctorados y cuánto hay. ¿Y en qué momento administrar justicia? ¿Qué significa hacer un doctorado? Un doctorado serio, en una universidad seria. Es complejo. En Europa, para hacer un doctorado, usted deja de trabajar. El Estado le paga un sueldo para que haga su doctorado si usted califica. Entonces es un tema serio. Pero si el tema es acumular diplomitas y tal, por eso es que vemos una informalidad de cómo muchos magistrados han tenido que optar por instituciones poco serias para obtener estos títulos de un puntaje. Eso también tiene que regularse. No digo que no se capacite, pero capacítese usted en lo que va a hacer. Usted va a administrar justicia, bueno, capacítese en esas líneas. ¿A qué viene exigirles otro tipo de estudios y tal? ¿Y en qué momento atiende su despacho? ¿Se da cuenta? Tiene que haber una proporcionalidad. Y en todo caso, si le vamos a exigir doctorado, bueno, haga usted su doctorado y el Estado lo va a ayudar de que usted de trabajar pues un periodo para que pase su tesis, una tesis seria, ¿no? De hecho, eso pasa en otros países. Entonces, todo este tema de la escuela, no estoy en contra. Y muchos de los que estuvieron en este cenáculo, donde había gente
de diversos pensamientos. Había unos que estaban totalmente a favor, como está el proyecto, otros que estaban totalmente en contra, pero sí el grueso creo que coincidió. Por ejemplo, estaba el doctor Carlos Macía y un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Helder Domínguez. Sí. Todos coincidían en que esto debe estudiarse, no es que estaban en contra. Estuvo también el director de la Academia de la Magistratura, que nos sorprendió porque los recursos que tienen son exiguos y nos dijo que los jueces que van a hacer un diplomado tienen que pagar. Me he quedado sorprendido. No, eso no puede ser. Entonces, si no hay recursos para eso, ¿cómo vamos a organizar toda una escuela? Primero busquemos los recursos. Lo interrumpí hace un momento. El colegio va a hacer algo si es que la Escuela Nacional de la Magistratura se aprueba, se convierte en ley, tal y como están redactadas hasta el momento del proyecto, tal y como se están desarrollando el proyecto, tal como se está ventilando en medios de comunicación. Bueno, tal como está, es incongruente, incoherente y tomaremos acciones. Pero si se va a trabajar más este modelo, buenísimo, porque el colegio pone a disposición sus mejores técnicos del gremio para que colaboren. Desde ya pueden ver el link de la transmisión que hicimos y el público puede revisar los puntos de vista que dieron los grandes académicos. ¿Interpondrían una demanda de inconstitucionalidad contra la Escuela Nacional de la Magistratura si se aprueba así? Contra la ley, si se aprueba la ley, sí. Y si esto continúa, bueno, veremos qué otras acciones tomaremos. Pero, y es que nos preocupa, no es un tema politizado, no, esto es un tema político gremial. El gremio no ha sido parte de esta discusión. Correcto. Nos invitaron, es verdad, y le agradezco a la congresista Moyano, porque apenas nosotros nos enteramos de que ya se había aprobado este proyecto en la comisión correspondiente, y pedimos el uso de la palabra y nos concedió. Correcto. Democráticamente. Vale. No descarta en todo caso que el CAL busque declarar la inconstitucionalidad de la ley si es que esto se llega a querer de esa manera. Yo diría que estamos obligados a hacerlo. Bueno, sí. Yo creería que esa es una participación que el CAL no ha tenido. No. De hecho, usted ha asumido hace muy poco el decanato del CAL. Hace algunos meses, me parece recordar, se emitió una norma que le entregaba muchas facultades, según sus críticos, a la Policía Nacional del Perú y le restaba facultades al Ministerio Público. El Ministerio Público ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. Yo me preguntaba por qué el CAL tampoco lo hace, ¿no? Bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? Y no es que es un tema político, pero el cual debería pronunciarse sobre esos temas que inciden directamente con la Administración de Justicia. Y he estado en varias comisarías justamente atendiendo a mis clientes. Es un tema de interés del abogado, ¿no? O sea, y los abogados no estamos en contra de la policía, para nada. Todo lo contrario, estamos para colaborar. Justamente, espero tener una próxima reunión con el nuevo ministro del Interior para señalarle que el Colegio de Abogados también tiene la posibilidad de ayudar dentro de sus posibilidades. Bueno, ya vamos llegando a la parte final, doctor, de esta transmisión. Un tema que preocupa y que cada cierto tiempo vuelve a estar en la palestra pública. Digo cada cierto tiempo porque las elecciones del CAL son cada ciertos años. Ahora le pregunto, el voto electrónico del CAL, todo el mundo lo promete, usted también lo prometió y lo voy a poner seguramente tras la rienda por la situación en la que encontró el Colegio de Abogados de Lima. Vamos, ¿va a poderlo cumplir durante su gestión? Sí. Pensé que iba a ser más fácil, ¿no? Y pensé que iba a tener un obstáculo en los delegados, pero veo que los delegados, que es una asamblea, me parece que también están de acuerdo. O sea, la dificultad no estaría allí. ¿Qué entrampa? Lo que entrampa es que hemos descubierto que la base de datos del colegio y toda la data le pertenece a una empresa particular donde se paga una cantidad de dinero que no tengo la cifra en esto, pero es cuantiosa. Y entonces tenemos que resolver ese contrato, tenemos que recuperar la data o rehacerla y hemos contratado los servicios de expertos, justamente la Dirección de Informática está trabajando en ello, la Dirección de Informática del colegio, en recuperar esa data para el colegio. O sea, ¿cómo puede ser que la data que se construyó no le pertenezca al colegio y encima le pague un dinero a una empresa particular? Eso es grave. Es terrible.
porque los datos personales de los agremiados del Colegio de Abogados de Lima, que es el colegio profesional que tiene la mayor cantidad de gremios en el Perú, o sea, esa data No le pertenece. está tercerizada a una empresa Está privada. tercerizada. Y ahí viene otro problema. Si yo quería ir a un banco y le digo, señores banco, cóbrenle a los colegiados sus cuotas y cualquier, necesitan un certificado, tal, ¿por qué no apretan un clic? Sería elemental. Y me dice, ¿y tu data? La data la tiene una empresa. Ya, pero hay un detalle también. Los agremiados lo saben porque el consentimiento No, es no, muy importante lo para... acabamos de descubrir hace pocos días. Entonces, hemos tenido ya una reunión de la Junta Directiva, primero para solucionar y recuperar la data, que sea del propio colegio. Y segundo, ver qué acciones tomar. Entonces, la directora encargada, ya está actuando. Seguramente, y espero tener una próxima visita Sí. a LP, encantado, ojalá que nos convoquen, informaremos sobre esta situación tan delicada. De hecho, eso es fiscalizable por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y seguramente nos querrán poner otra multa, porque nos ha llegado, apenas me siento en el sillón del decanato, las 7 plagas, ¿no? Ujú. Doctor Raúl Canelo, muchísimas gracias por su participación en la tribuna de entrevista del EP. Esperamos que pueda venir con algo de frecuencia, con cada cierto tiempo, para poder informar a la comunidad jurídica sobre los avances. Y por supuesto, desde aquí, al menos desde este programa, consideramos que es muy importante la labor Sí, del y decanato quiero- pronunciándose frente a situaciones coyunturales, aunque no le convenga o no le caiga bien a todo el mundo, ¿ah? Porque créame que a mí hay Nos acabamos de comunicados pronunciar del sobre TC. el tema Ujú. de este decreto supremo que califica a los transexuales y otras personas como enfermos mentales. Y ya nos criticaron que estamos con la ideología de género. No, yo no estoy con la ideología de género. Personalmente no comparto esa tesis. Pero de ahí a calificar de enfermos mentales a transexuales no, es que no tiene sentido. Pero fíjese, a propósito de eso, ya para concluir, porque el tiempo es enemigo de todos y va a ser enemigo de su gestión también, de hecho, si es que no acelera al 100% las velocidades para poder evitar las burocracias. Pero, ¿cuál va a ser la línea editorial que mantenga el Colegio de Abogados de Lima? Porque alguien podría decir, bueno, ese tema que es importante, interés público, pero ¿cómo lo asociamos al litigio, el ejercicio profesional del abogado, el tema de la transexualidad? Sí, lo que pasa es que nuevamente Ajá. el colegio tiene dos vertientes importantes en cuanto a la esencia de su función. Uno es lo estrictamente gremial, el tema de la solidaridad, el tema del apoyo al abogado. Por ejemplo, los convenios que estamos haciendo, ahora pueden ir a una empresa y van a tener un bono para un traje. Pronto vamos a anunciar el tema del seguro, un seguro muy barato que se está gestionando ya. O sea, estamos trabajando en varias líneas, pero también tenemos, aparte del tema gremial, esta necesidad estatutaria y como debe ser de pronunciarnos sobre los grandes problemas nacionales. Eso es. Entonces, así como José Gálvez Egusquiz en su momento lideró la guerra de 1866, ¿qué tenía que hacer el colegio ahí? Bueno, fueron los abogados pues a defender el Torreón de la Merced y murió el... Bueno, acá también pues tenemos la necesidad de pronunciarnos sobre los grandes problemas nacionales. Y esto es un problema nacional desde el punto de vista jurídico. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación, doctor Raúl Canelo. Queridos amigos, compartan esa transmisión del programa Se Corre Traslado, programa que traslada sus inquietudes a nuestros invitados y que se transmite a través de la señal de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.